Todavía nos queda mucho que mostrarles del conocido como Museo del Cordón. Vamos a continuar descubriéndoles algunas de sus joyas y piezas más excepcionales. La exposición permanente del museo se distribuye en 3 plantas, sótano 1, planta baja y planta primera. Cada una de ellas está dedicada a una gran etapa cultural. El sótano 1 está dedicado a la prehistoria, la planta baja al mundo romano y la primera planta a la Edad Media. Básicamente es reproducir una estratigrafía arqueológica de una excavación, lo más antiguo abajo, y así los distintos estratos se van sucediendo. En el sótano 1, la prehistoria, básicamente se exponen las herramientas, los objetos que nos ha dejado desde que el hombre pisa Palencia, allá en el Paleolítico antiguo, hasta los pueblos indígenas que son conquistados por los romanos. Todo el Paleolítico, la edad de los metales, la edad del cobre, la edad del bronce, la del hierro, y todas esas etapas culturales están perfectamente representadas con piezas singulares e importantes a nivel regional, y gran parte de la exposición del sótano 1 está dedicada al mundo indígena, al pueblo indígena, a los pueblos que habitaban estas tierras que fueron conquistados por los romanos, a los vacceos situados al sur de la provincia y los cántabros al norte. En mi caso, por formación académica, por los estudios a los que yo he dedicado más tiempo, pues siempre tiro más hacia las piezas prehistóricas, hacia la planta de prehistoria, que es en la que nos encontramos en la actualidad, y bueno, en esta planta hay piezas muy llamativas, piezas que proceden de lugares muy alejados, de época neolítica. Los tesoros de época vaccea también son muy llamativos y muy ilustrativos de ese periodo, pero bueno, yo en estos momentos me quedaría con estas vasijas que tenemos aquí delante, que se representan a la Edad del Bronce, a un periodo concreto de nuestra área geográfica, de la cuenca del Duero, que se conoce con el nombre de la cultura de Cogotas I. En ese momento se realizan este tipo de vasijas, unas vasijas realmente llamativas porque, pese a ser todavía fabricadas a mano, están realizadas con mucho esmero, están confeccionadas con un tratamiento muy especial y decoradas, como veis, con motivos muy llamativos, muy variados y muy complejos. Por eso creo que son unas piezas que sí que merece la pena destacar. Proceden del yacimiento de Pico Castro, en Dueñas, y como digo, tienen una antigüedad en torno del año 1200 al 1000 a.C., es decir, en una época del bronce final. Estas piezas, además, han participado ya en alguna exposición fuera de nuestro museo. Fueron los ejemplares representantes de este museo en la exposición que el Museo Arqueológico Nacional hizo con motivo de su 150 aniversario. De 150 piezas que eligieron de todos los museos, estas fueron las que representaron, como digo, al Museo de Palencia. Por eso, en la actualidad estamos preparando para que pasen a formar parte definitiva de la exposición permanente. Proceden de una excavación relativamente reciente y hasta ahora no se exhiben en las vitrinas, pero con la próxima renovación museográfica, que es otro de los trabajos que estamos acometiendo en estos momentos, lo vamos a realizar a lo largo de este año, una vez abiertas las puertas nuevamente. El equipo técnico va a realizar una serie de cambios. Algunas vitrinas se van a modificar, vamos a incorporar piezas que merezcan la pena, como son estas 3 vasijas de Pico Castro, y vamos a ampliar también, vamos a poner alguna vitrina más de momentos que
hasta ahora no estaban bien representados, pero que gracias precisamente a todas esas excavaciones, a todas esas intervenciones arqueológicas que se vienen haciendo durante los últimos años, pues van a tener también su puesto, su lugar en la sala de exposiciones. En la zona media, en la planta baja, a nivel de calle, se dedica al mundo romano. Al mundo romano entendido como una cultura. No hemos querido hacer distinciones en yacimientos arqueológicos. Sin embargo, únicamente hemos querido hacer una introducción que hace alusión a la conquista romana del territorio indígena y ver cómo se mezclan esas dos culturas en un proceso de simbiosis, cómo los indígenas se van romanizando y cómo los romanos permiten que se mantengan ciertas instituciones e incluso rasgos propiamente culturales indígenas en su época. Y luego el mundo romano con parte del área doméstica, lo que se podían encontrar en una casa romana desde el siglo I hasta el siglo IV, la vajilla fina de mesa, la vajilla de cocina, lucernas para iluminar, utensilios de bronce, utensilios de hierro. Luego otra parte dedicada a la escultura, con los bustos estupendos de Becerril de Campos, otra dedicada al mundo del más allá, con las estelas funerarias y las aras, y para terminar con el área económica, donde se muestran las monedas que de época romana se han localizado en Palencia, y se termina con una zona dedicada a la arquitectura de época romana. Está entre mis piezas favoritas del mundo romano y por tanto del museo. Nos encontramos ante dos bustos excepcionales por varias razones. Si queréis conocer más sobre ellos, por supuesto, venid al museo, y también hay una publicación del anterior director Mariano del Amo. Pero bueno, el mundo romano se hicieron muchísimos retratos, sobre todo a partir de época imperial, es su arte más importante, y bueno, pues los emperadores, sus familiares, las autoridades se hacían retratar y se difundía su imagen así por todo el imperio. Por tanto, ese influjo de la moda imperial nacida en Roma, en la ciudad de Roma, llega hasta nuestra provincia, hasta Palencia, a través de estos bustos. Son dos bustos, podéis ver, masculino y femenino, de los probablemente propietarios de la villa situada en el actual término de Becerril de Campos. Entonces nos encontramos que se han hecho retratar siguiendo la moda imperial, siguiendo los cánones de Antonino Pido y su hija Faustina la Menor. Eso se ve sobre todo en el peinado, que es lo que más cambia de moda, y bueno, pues también son excepcionales porque se encontraron, son de una misma procedencia, de un mismo momento cronológico, y lo más importante, que tenemos la representación dual, masculino y femenino, de un mismo estilo, que hay muy pocas representaciones similares en el imperio. Quizá la novedad que se presenta el museo en estos momentos en su reapertura es la creación de este espacio expositivo nuevo dedicado al tesoro de Balsadorní, que es una de las piezas señeras de la arqueología palentina y de la arqueología nacional. Una pieza aparecida en 1937, encontrada por dos hermanos cuando volvían de paseo en una tarde de agosto con una tormenta impresionante, y que descubren un caldero, una olla, un recipiente de bronce lleno de monedas que pesaba casi 40 kilos, y se lo llevan a su casa, y calculamos que podría haber del orden de 15.000 monedas. Ese hallazgo, que se produce en el año 37, ha estado en los almacenes de este museo hasta el año 50, que luego se traslada a Madrid al Museo Arqueológico Nacional con la idea de que sea restaurado para su exposición, pero que permaneció otros 60 años en los almacenes del Museo madrileño,
y que no era visto y casi no conocido en los ámbitos arqueológicos nacionales, salvo por el estudio que hizo María Valentina Calleja de las 2.400 monedas que quedaron en el Museo de Palencia y que no se trasladaron al MAN, al Arqueológico Nacional, porque estaban desprendidas de ese amasijo de óxido de monedas y del caldero, que es lo que sí se llevó a Madrid. Hace 3 años se firma un convenio entre el Museo Arqueológico Nacional, Museo de Palencia y el Instituto de Patrimonio Histórico Español. Se decide su restauración y gracias a esa colaboración y a ese esfuerzo estuvo expuesto por primera vez en el Museo Arqueológico Nacional en la vitrina cero durante 3 meses y de ahí ya se trajo a Palencia para que sea visto por todos los palentinos después de casi 100 años desde su hallazgo. Y es una auténtica joya. Es un tesoro compuesto de monedas romanas, de antoninianos del siglo III, ocultado en circunstancias seguramente de inestabilidad y de inseguridad, y que la persona que lo escondió no pudo volver a recuperarlo. Pero gracias a su hallazgo y a su estudio nos va a ayudar a estudiar y a conocer más ese famoso siglo III de época romana, que en todos los manuales aparece como un siglo de crisis, un siglo de inestabilidad política, y que, aunque debió ser así por muchos usurpadores que se autonombraban emperadores y demás, lo que sí se empieza a ver, y este tesoro lo demuestra, que es que sí que desde el punto de vista económico las provincias tenían cierta actividad, al menos en esta zona del Duero. En la Olmeda tuvimos la enorme suerte de que el señor Cortés era un señor entusiasta y tenía dinero, era una finca de él, casi la mitad del camino le tenían dado, pero este mosaico viene de una villa aquí cercana a Palencia, al otro lado del monasterio de San Isidro de Dueñas, Villa Posídica, que parece ser que es por cuestiones económicas, no se ha podido seguir explotando, pero se cree que sea tan importante o más que la villa de la Olmeda. Es el colorido que tiene el mosaico y la cabeza del caballo Amoris, que tenemos ahí enfrente, a la derecha. Yo he visto otros mosaicos en otras ciudades y villas, pero no tienen este colorido tan intenso que tienen. Es un color más pálido, más diluido, y a mí me encanta pues la distinción y lo clásico de él, lo que representa el fondo de los mares, el océano que era un rey de los mares, y es lo que representa él, y lo bien interpretado que está su melena, su barba, en fin, me encanta. En la planta superior, dedicada a la Edad Media, pues ahí hay un primer apartado dedicado al mundo visigodo y luego a una amplia colección de elementos románicos, que no deja de ser un signo de identidad importante para nuestra provincia, y que en una pequeña renovación que se hizo en el 2013 se le dio todavía mayor protagonismo con los capiteles originales de San Martín de Fromista, con capiteles de San Justo de Quintana Luengos, con canecillos de Nogal de las Huertas, y con otra serie de elementos románicos del norte y que están en el museo. Y se termina con una pequeña sala dedicada al arte sacro, con un retablo de Amusco. Esa es básicamente la distribución de la exposición permanente del museo. Recomendaría cualquiera de los dos sepulcros. Con los que yo he trabajado mucho, sobre todo el tema de la imagen. A ver, las imágenes se leen y las imágenes nos educan y las imágenes nos dan todo el rato información. Estamos rodeados de imágenes, o sea, tú ahora mismo enciendes el ordenador y estás a un tic de cualquier imagen, del mundo, de cualquier parte del mundo.
Si la imagen está hecha, tiene un encuadre determinado, y esto el cámara que me está grabando lo sabe seguro. Si tiene un encuadre determinado, una luz determinada, provoca una sensibilidad determinada. Y esta sensibilidad educa, ¿vale? Y esta educación, esta forma de educarnos a través de las imágenes que tenemos ahora, ya existía, por ejemplo, en la Edad Media. ¿Y dónde se puede comprobar? Pues en cualquiera de los dos sepulcros que veis, donde hay una narración entera de los personajes que durmieron o habitaron, como queráis, o murieron en el sepulcro o estaban dentro del sepulcro. Así que creo que eso sería un buen comienzo. Estas piezas, descubiertas en ocasiones en condiciones terribles, pueden ser admiradas y nos dan información sobre nuestro pasado gracias al trabajo de los restauradores, que emplean mucho tiempo en recuperar estos pedazos de nuestro pasado a través de dos formas. Por una parte física y por otra parte química, como cualquier tipo de materia. La parte física es aquella mediante la cual el restaurador, con los utensilios, como podemos ver aquí, o la fibra de vidrio, o los bisturíes, o más grandes de oftalmólogo, de cirujano, o los punzones, etc. Esta es la parte física. Tiene otra parte que es la física mecánica, como son los tornos de protésico dental, etc. Y luego está la parte química, más peligrosa. Más peligrosa, ¿por qué? Porque verdaderamente avanza mucho más en la limpieza, en la conservación, en los diferentes pasos que hacen falta dar para conservar cualquier tipo de obra. Pero la controlas menos. ¿Por qué? Porque no sabes por dónde va. Eso es más difícil, la mezcla de productos químicos para poder frenar, pero en cualquier caso nos quedaríamos con esas dos formas, esas dos características, la física y la química. Empezamos por la materia. Cada materia es diferente. Todo en esta vida se va a morir, como nosotros, más tarde o más temprano. Vamos a empezar por la base. Claro, lógicamente, en las materias, sobre todo las materias aquellas inorgánicas, aquellas que no tienen carbono, las que tratamos más comúnmente, por ejemplo, en el museo, los metales, la cerámica, la piedra, etc., tienen su propio grado de deterioro, físico o químico. Cada tipo de materia tiene su tipo de alteración. Cada tipo de alteración se trata de una manera diferente. Es necesario, indudablemente, conocer primero la arqueología, la tecnología actual y antigua, cómo se transforman las materias primas en productos elaborados y, posteriormente, qué influye sobre esas materias ya elaboradas, objetos, en el deterioro. Entonces, a partir de ahí es sencillo pero complicado. La explicación es sencilla, son 4 pasos, pero luego se multiplican, lógicamente. Es necesario tener conocimientos de historia, de arqueología, de física, de química y mucha práctica, muchas horas de práctica, indudablemente. No una cosa más que otra, sino un poco de todo para poder solucionar los temas. Está la cantidad de fondos, de piezas que el museo tiene que conservar y recuperar, que se hace imprescindible una planificación y, por lo tanto, una priorización a la hora de intervenir. Mientras haya excavaciones arqueológicas, van a seguir entrando piezas al museo, pero también siguen entrando por otras vías, por vía donación, vía un hallazgo casual que alguien de forma inopinada se encuentra. Todas esas piezas también llegan y además esas piezas incluyen quizás un mayor trabajo porque no las entrega un arqueólogo, no las entrega un profesional, con lo cual vienen absolutamente sin ningún tipo de estudios. Pero en cualquier caso, todas esas piezas que se van incorporando nos exigen una cierta dedicación. Esas y las que se encuentran en los fondos, que como hemos dicho son muchas, y también hay cosas de fondo antiguo que todavía pueden depararnos alguna sorpresa. La dirección del museo tiene que priorizar sobre ciertos temas. Entonces, no es que imponga, sino que considera y a partir de ahí
cada diferente profesional del museo pues da su opinión, a partir de lo cual se establece cuáles son las piezas más urgentes, otras menos urgentes. Indudablemente, pues como en esta vida, siempre hay menos enfermos y otros más enfermos. Indudablemente, otros que están más cerca del ocaso que otros. Pues esto es parecido. Aquellas piezas que son científicamente, históricamente, tecnológicamente o exclusivamente importantes, obviamente porque completan como ejemplos, la parerga de la exposición permanente del museo. Entonces se establece un orden de prioridades. Claro, todo no puede ser. De todas formas, la restauración tiene dos partes, la conservación curativa y la conservación preventiva, que quizás desde ahí es donde teníamos que haber empezado. La preventiva es la que debe priorizar. ¿Por qué? Porque es modificar humedad y temperatura, ambiente, para que sin intervenir se te conserven las piezas. La curativa es aquellas que necesitan ya un proceso más largo, más laborioso, etc. Todas son iguales, tienen que ser incluso igual. Hombre, hay alguna que es mucho más maravillosa en determinados momentos, ¿no? Qué bien se limpia o qué patina tiene, o Dios mío, la que me espera. Pero bueno, hay que sacar de todo lo bueno y de todo lo malo en esta vida, hay que sacar siempre algo bueno, incluso de lo malo, hay que sacar algo bueno, ¿no? Y es la experiencia. Y aunque te haya costado más o menos, lo más interesante es lo que has conseguido al final. Se sientes más orgulloso es verdad, cuanto más difícil es la pieza, indudablemente, y sobre todo si se ha salido bien, o estéticamente bien, el trabajo. Pero no, porque no hay ninguna... La cuestión es que te conteste la pieza. Es una cosa que eso te lo dice la profesión, ¿no? Tienes que hablar el mismo idioma de la pieza. Le tienes que preguntar y la pieza te tiene que responder. Lógicamente tú tienes que tienes que saber el idioma de la pieza. La importancia y calidad del Museo de Palencia resulta indiscutible. El problema, como en tantas ocasiones, es que ni nosotros mismos lo conocemos y por lo tanto no lo valoramos. En el Museo de Palencia tenemos la suerte de contar con excepcionales piezas a nivel nacional, objetos, piezas, capiteles que han viajado y han sido solicitados para muchas exposiciones internacionales. El capitel famoso de inspiración clásica de San Martín de Fromista, pues ha estado en Holanda, ha estado en Polonia, en Italia, en Suiza, en un montón de exposiciones. Es uno de los grandes museos arqueológicos, no solo de Castilla y León, sino también de España, con unas piezas increíbles, una vista museográfica muy buena. Y bueno, pues para mí ha sido todo un descubrimiento, y el poder bajaba ratitos, 10 minutos cada día, iba viendo zonas, y una auténtica maravilla de museo. Es muy desconocido, es que además a la gente le dices dónde está y dice, bueno, sí, allí, donde el seminario, una casita. Cuando amigos que tengo que les he invitado y han venido, pues se quedan asombrados porque claro, lo que es la fachada es muy pequeñito y luego entran y dicen, pero sí es estupendo, qué bonito, qué moderno, sí, pero ¿y esto lo tenemos aquí? Tenemos que venir, sí. Solo nos queda recomendarles que en cuanto la situación lo permita, hagan una visita al Museo del Cordón.